marxismo es modelo de sociedad, pero es una de sus acepciones. La segunda acepción es de que el marxismo es un método para analizar la sociedad. ¿Y cuál es ese método? El materialismo histórico, el hecho de señalar que las sociedades evolucionan por diversos modos de producción, ¿no? Desde el comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. En tercer lugar, el marxismo también es teoría económica. Analiza desde las categorías más simples el funcionamiento del capitalismo, la mercancía, el capital, el valor, el trabajo, la plusvalía, etcétera, ¿no? Es una teoría que interpreta, que explica el funcionamiento del capitalismo. El marxismo también es una ideología del proletariado, de las clases desposeídas, ¿no? Que buscan tomar el poder. Eso sería en cuarto lugar, ¿no? Y varias de esas cosas, por supuesto que ya no tienen vigencia y son discutibles. No podemos decir, por ejemplo, que todas las sociedades van a llegar al socialismo, como él lo planteaba, ¿no? Tampoco que su teoría económica es la que mejor explica el desarrollo de la sociedad. En realidad, la mayor parte de los premios Nobel, como verán ustedes en las exposiciones que van a hacer, no son del campo socialista, ¿no? Son del campo capitalista. ¿Ya? Entonces se puede criticar muchas cosas y siempre es bueno ver de una manera crítica, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de Marx hacia la economía? Eso lo vamos a ver posteriormente, pero sí aportó bastante, ¿no? Podría ser una pregunta. Ya, su filosofía está sustentada en la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es un método que, analizando la unidad y lucha de contrarios, busca llegar a una verdad, ¿no? Acerca de la clase del capitalismo, dice que existen dos clases antagónicas, los burgueses, que son los explotadores, y los proletarios, que poseen solamente su fuerza de trabajo y son los explotados. También el materialismo histórico, ¿no? De que la sociedad evoluciona por diversos modos de producción. Y sobre el capitalismo dice que es una organización social que descansa en los medios para los cuales el ser humano explota la naturaleza y produce los bienes que satisfacen sus necesidades. Y los procesos que se logran explicar gracias al marxismo es la revolución cubana, por ejemplo. Digamos, Fidel Castro, con el Che Guevara y otros como Camilo Cienfuegos, eran líderes de un movimiento que desembarcó, que le dio el golpe a Fulgencio Batista, el presidente de Cuba, y comenzaron a elaborar una sociedad más justa, una sociedad más libre, ¿no? Entonces, y de ahí asumieron pues los principios del marxismo, ¿no? Igual que Mao Zedong en China, se basó pues en el marxismo para hacer su revolución.
Y las ideas del estado del bienestar tienen que ver con eso. La Guerra Fría, habían dos campos, el capitalismo y el socialismo, que debían coexistir. Los sindicatos modernos también se basan, en el marxismo, ¿no? La defensa de los derechos laborales, la revolución rusa, eh, el muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos, ¿no? La Alemania democrática, que era la socialista, y la Alemania federal. Cuando se cae el muro de Berlín, entonces ambas se unifican. Pues una era socialista, la otra capitalista, ¿no? Y ahora los dos son capitalistas. Y eso explica también la desaparición del bloque socialista. El marxismo, hemos hablado algo de esto, se basa en la filosofía clásica alemana, tomando de Hegel, de Guillermo Federico Hegel, la dialéctica. Y segundo, la economía política inglesa, tomando de Smith y Ricardo el liberalismo económico, y el socialismo francés de Louis Blanqui, tomando las teorías de Louis Blanqui, ¿no?, sobre el socialismo utópico. Esta doctrina fue elaborada por Marx y su amigo Federico Engel, y que aportan, aquí se puede resumir, ¿no?, como un método de análisis, el materialismo histórico, donde explican la evolución histórica como una sucesión de modos de producción. También la lucha de clases, dice que la lucha de clases es un motor de la historia, y cuando las contradicciones entre clases se antagonizan, es el momento de cambiar esa sociedad mediante una revolución. La teoría de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el tiempo de trabajo no remunerado al obrero. ¿Y qué es la dictadura del proletariado? Una etapa de transición en la que el proletariado toma el poder, nacionaliza los medios de producción y trata de implementar el socialismo, que es una fase anterior hacia el comunismo, ¿no? Y aquí está en inglés, aquí se han equivocado, pero les voy a traducir. Las fuentes del marxismo es el socialismo científico. Y el socialismo científico se basa en el socialismo francés, ¿ya? La economía política inglesa, y la filosofía germana de Alemania, ¿no? En eso se basa el marxismo. Acá les he hecho, esto es mi letra, por eso van a disculpar, está un poco mal hecha. Y cuánto, y cuando te tome examen, no me vas a copiar esto, pues. Algunos, Profesor, díganme, disculpe, las diapositivas se congeló. ya congelado, ya. Otra vez, entonces vamos a salir, vamos a volver a entrar. Ahora, ¿está viendo? Sí, Así, ¿no? Ya. Lo que tienen que entenderme es que hay dificultades, pues, para la pizarra, ¿no?
Y normalmente cuando estamos en clases presenciales yo utilizo la pizarra, o sea, siempre utilizo la pizarra. Y como es que ya no se puede, es que lo he hecho en una hoja y se los paso para que vean, ¿no? Según Osvaldo Zunkel, dos son los aportes a la economía de Marx. Dos, la teoría del cambio social y dos, análisis crítico del capitalismo. La teoría del cambio social, ¿qué quiere decir? Que las sociedades evolucionan por diversos modos de producción. Y esos modos de producción, son esos cinco: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Ya, esto lo dice en su obra La ideología alemana, esta clasificación. Posteriormente, Stalin, en su libro Cuestiones del Leninismo, se encargó de oficializar esto, o sea, que solamente existen esos cinco modos de producción, y en los manuales de la Academia de Ciencias de la URSS también. Maurice Godelier, un autor posterior, dice de que no existían solamente cinco, sino ocho, y está en la obra de Marx de Formaciones Económicas Precapitalistas, ¿no? Allí estaría pues el modo de producción asiático, el modo de producción germánico y el modo de producción antiguo, ¿no? En todo caso serían ocho. Pero bueno, para mostrarles solamente. El modo de producción es un concepto, es la forma en que las sociedades producen sus bienes materiales. Este concepto está integrado por relaciones de producción, las relaciones que se dan entre los hombres en el proceso productivo, y las fuerzas productivas, que es el hombre más sus herramientas, ¿no? Entonces, estas relaciones de producción pueden ser de propiedad, de explotación y de distribución. Si existe correspondencia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, la sociedad se desarrolla, existe desarrollo. Si es que las relaciones de producción permiten que las fuerzas productivas avancen, entonces existe desarrollo. Pero si existe contradicción, existe atraso. Entonces, llegado el momento, esto tiene que cambiarse mediante un proceso de revolución social. Y esto sucedió cuando se cambió del comunismo primitivo, se pasó al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo y al socialismo. Y todo ese cambio se hizo casi violentamente, por eso es que se critica al marxismo, ¿no? Se dice que hacen un culto desmedido a la violencia. ¿Cómo es que apareció el esclavismo? Los hombres fuertes comienzan a dominar a los más débiles. Las tribus fuertes comienzan a dominar a las tribus débiles mediante la guerra. Y así aparece el esclavismo. ¿Cómo es que los esclavos se liberan? Cambiando la sociedad, hacen sus revoluciones. Una de las más famosas es de Espartaco, ¿no? La revolución de Espartaco. ¿Y cómo es que se pasa del feudalismo al capitalismo? Mediante la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Y la Revolución Francesa costó pues muchas vidas, ¿no? Muchos fueron llevados a la guillotina, sobre todo los nobles, ¿no? Violencia, igual. Y para pasar del capitalismo al socialismo, tuvo que darse la revolución rusa, ¿no? En 1917 con Kerensky y el 19 con Lenin. Violencia, igual, muchas muertes. Con esto yo no estoy justificando para nada
que haya violencia, que se mate la gente. No, es la historia narra eso. Tampoco estoy de acuerdo con los horrores, ¿no? Eh, ¿Qué necesidad había, por decir, de matar a toda la familia del zar, ¿no? Y los bolcheviques lo hicieron. ¿Qué necesidad había de matar a los pequeños propietarios de haciendas, los pequeños hacendados, los gulag? Stalin mató a algo de 1 millón de gulags porque no querían soltar sus tierras. Y Mao Zedong, a los que no querían la revolución, pues los mandó matar, ¿no? 25 millones de personas. Eso es lo que se critica al socialismo, pero lo que estamos tratando de explicar ahora es que todos esos cambios se han producido por la vía violenta, ¿no? Igualmente, hasta hace poco se pensaba de que ir del capitalismo al socialismo era mediante la violencia, y por eso es que surgieron pues, los grupos alzados en armas, los grupos, movimientos terroristas, guerrilleros, ¿no? En el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA, que han fracasado, pues ya no existe más, ¿no? Entonces, para explicar estos cambios de un modo de producción a otros, señala leyes. En total son 6 leyes, pero estas son las más importantes. La ley de la contradicción entre el hombre y la naturaleza, que es muy análoga a esa contradicción que ustedes conocen entre recursos escasos y necesidades ilimitadas, ¿ya? Es parecida, porque los recursos son escasos y las necesidades crecientes. El hombre ha tenido que ir creando sus medios de producción, inventándose tecnologías, etcétera, y eso ha generado el desarrollo. Eso es en suma lo que quiere decir esa ley, ¿no? La segunda, entre las fuerzas productivas, o sea, el hombre y sus medios de producción, con las relaciones de producción. Es la segunda ley. Y la tercera es la base y la superestructura. En realidad, la base serían las relaciones sociales de producción y la superestructura, el Estado, las leyes, la religión que se levanta sobre esas relaciones de producción. Lo que estamos haciendo ahora, esta parte, es lo que se estudia, pues, en el materialismo histórico, ¿no? Y si quieren, ustedes pueden utilizar manuales de filosofía de Rumiancep y de Afanasiev. Allí está explicado todo esto, ¿no? Si el curso fuera historia económica y nos indicaran que se hiciera así, pues esto tendríamos que profundizar, ¿no? Mucho más y hablar de cada una de estas características, de cada uno de estos modos de producción. Hay un libro interesante de Avdakov, un ruso, Avdakov, que es historia del capitalismo. Historia del capitalismo. Excelente, muy buen libro. En realidad, hace mucho tiempo se dictaba, ¿no? Ese curso, o sea, para nada se tocaba. El pensamiento económico era otro curso, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros. Y nos basábamos en esto, básicamente, le damos vueltas al asunto, ¿no? Entonces, ese es un primer aporte, la teoría del cambio social. El plantear que las sociedades evolucionan por diversos modos de producción. Y eso se ha aplicado para el Perú, sí. ¿Quién lo aplicó? José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos. Aplicó esto. ¿Quién aplicó? Aya de la Torre en su obra El antiimperialismo y el APRA. Tenían fuente de inspiración marxistas, pues ambos autores, ¿no? de ese tiempo, los más brillantes, digamos, pensadores, utilizaron este análisis.
¿ya? En la sociología también se sigue utilizando. ¿Cuál es el segundo aporte según Sunkel? Análisis crítico del capitalismo. Se comienza el análisis en El Capital, que es su obra de Marx, las categorías simples. Quisiera hablar algo de cómo se produjo el primer tomo, ¿no? En realidad, ya había escrito Contribución a la crítica de la economía política. Había escrito Marx. Y después, algunos tratados sueltos como el valor, como el capital, ¿no? Algunas cosas sueltas. Pero se decidió a hacer un libro más orgánico que englobara muchas cosas. Eso fue el capital, pues. A Engel, que era su amigo, le dijo que estaba preparando una cosa así muy grande. Y Engel, que era el que lo mantenía, le ayudaba porque era un empresario, su papá había heredado en industrias de su padre, le exigía, ¿no? Cuando me envíes y he contratado la editora que te van a sacar los libros, y Mar le decía todavía no, espérame un mes más. Otra vez le escribía, otro mes más, no le he acabado. Y al final, ya, sí te voy a enviar, le dijo, los borradores, ¿no? Por supuesto, a mano. Pero te ruego que antes antes de leer el libro, leas la obra de Balzac, El último pintor, ¿ya? Hay que leer esa obra. ¿Y de qué se trataba esa obra? Que igual que Marx, no había un pintor que decía a sus colegas, estoy pintando uno de los cuadros más mejores que he hecho en mi vida, con esto voy a ser reconocido. Y le reclamaban, ¿cuándo nos muestras? Los llevo, pues, ¿no? A su estudio. Estaba tapado su caballete con una cortina. Lo descorrió, pues, les mostró, ¿no? Y les miró la cara a sus amigos pintores y ellos estaban pues sorprendidos, ¿no? Con una mueca de no aceptación, pues. ¿Por qué? Porque lo que veían en el cuadro eran cosas así separadas, por decir, había un resorte, una, una olla por un lado, otro producto así, todo descoordinado, ¿no? Y ustedes no aceptan eso, ¿no? No les parece bien. Sí, pues no dice nada esto. Y el pintor decepcionado se suicidó. Años después, un año, 2 años después, alguien revaloró el cuadro y es pues el creador, con él surgió una corriente, el expresionismo, dentro de la pintura, ¿no? Y entonces con eso quería decir Marx que al inicio no se iba a comprender lo que él decía, ¿no? Pero después, como que fue en realidad, después fue comprendido, ¿no? Al inicio no, pues, como creo que le señalaba en su biografía, a su entierro fueron 11 personas, ¿no? En el cementerio de Highgate. Dentro de esas 11 personas estaban sus hijas, sus yernos, Angel y unos cuantos amigos, ¿no? Así, poquitos. Y sin embargo, su pensamiento trascendió, ¿no? Muchas épocas y de acuerdo a su ideología se crearon sociedades, las sociedades socialistas surgieron pues inspiradas en eso, ¿no?
Sobre eso, por supuesto, podemos discutir, ¿no? Si tiene vigencia, no tiene vigencia. Lo que me parece, este, un argumento fácil que sacan los adversarios de la izquierda, del marxismo, no va a ser como Venezuela. No, no hay que votar por Verónica porque va a ser lo mismo que están haciendo Venezuela. Y Venezuela, pues, es una economía desastrosa, ¿no? Y lo digo así abiertamente. De frente, no puede ser, pues, que un país rico haya tenido a dos ampones como Chávez y Maduro, que han asaltado el poder y lo han empobrecido a Venezuela, ¿no? Eso no puede ser, pues. Si es que es así, yo sería el primero en no votar por la izquierda, ¿no? Pero eso no es así, pues. Es un movimiento que se basa en estos planteamientos de Marx y lo que buscan es que una sociedad mejor, ¿no? Ir a eso, a una sociedad más justa, más equitativa. Y no se trata tampoco de quitarles a los ricos, expropiar, sino una sociedad mejor. Les pongo el ejemplo de Chile. Bachelet de izquierda, casi en toda América Latina, en un tiempo ganaron la izquierda. Bachelet en Chile, Lula en Brasil, este, ¿quién más? En Uruguay estaba Tabaré Vázquez, y así por el estilo, ¿no? Y digamos, Correa, Evo Morales, y en realidad algunos lo hicieron bien, ¿no? Se le puede criticar muchas cosas a Evo Morales, pero no de ladrón o que haya empobrecido al Estado. Su gobierno fue exitoso. Uno de los gobiernos que más creció fue en América Latina fue de Evo, uno de los gobiernos que nacionalizó industrias que estaban a manos del sector exterior, pero entró, digamos, en conversaciones con ellas y se favoreció a mucha gente, igual que el caso de Brasil, que algo de 27 millones de pobres pasaron a la clase media y todo con programas sociales, ¿no? Entonces es discutible todas esas cosas porque ya son cosas que tienen que ver con el mismo gobierno, ¿no? El desempeño, pero lo que estamos analizando ahora es la parte teórica, los planteamientos, ¿no? Y no hay que mirar pues con, digamos, prejuicios, porque el prejuicio que mete miedo a la derecha es que la izquierda son terroristas, ¿no? Que no tienen argumentos, pues hay una, digamos, flojera intelectual, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que este señor mm, López Aliaga ha sido un empresario exitoso, pero tiene una indigencia intelectual grande, ¿no? Hace coro a las categorías, hay que desmerecer a la izquierda, o sea, no analiza. Está bien, critica a la izquierda, pero critícalo con argumentos, no con adjetivos y con insultos, ¿no? ¿Quieres criticar al marxismo? Léete Camino hacia la servidumbre de von Hayek o léete el teorema de la imposibilidad del socialismo. Esas son críticas académicas al marxismo, no críticas así como insultando, ¿no? Comunistas, terroristas, como en Venezuela. Eso no, pues, nos desdice mucho de un debate, ¿no? Bueno, análisis crítico del capitalismo. En el Capital, Marx empieza analizando la mercancía. Dice que el capitalismo se presenta como un arsenal continuo y creciente de mercancías. ¿Y qué es una mercancía? Es una cosa, es un objeto
que por un lado satisface una necesidad y que por el otro puede ser intercambiado. Eso le da el doble carácter, ¿no? Un valor de uso y un valor de cambio. Cuando hablamos de Aristóteles sobre el uso adecuado y uso inadecuado, eso le da pie a Marx para formularse este concepto, el de la mercancía, ¿no? Luego habla sobre el trabajo, es el tiempo pues, que la persona gasta, ¿no? En producir. Y habla de un trabajo concreto y un trabajo abstracto. El trabajo concreto te va a producir un valor de uso, pero el trabajo abstracto te produce el valor de cambio, ¿no? Y sobre el capital, pues dice que hay un capital constante que es el que se gasta en materias primas, en maquinarias, y un capital variable que es el que se gasta en el pago a los trabajadores, ¿no? Los salarios a los trabajadores. Luego habla del valor, ¿qué es lo que da valor a las cosas? El trabajo, ¿no? Luego de la plusvalía, que es el tiempo de trabajo no remunerado al obrero. Y reconoce tres tipos de plusvalía: la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria, ¿no? Y para luego pasar, eso son las categorías más simples, para luego pasar a las categorías más complejas. Una de esas es la composición orgánica del capital, que solamente resulta de dividir el capital constante con el capital variable. Y esto supone que es creciente, por eso esa flechita hacia arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los capitalistas gastan más en maquinarias, en herramientas, en materias primas, que en pagarles a los trabajadores. Es la composición orgánica del capital. Segundo concepto, la cuota de plusvalía, que resulta de dividir la plusvalía sobre el capital variable, o sea, la ganancia. Supone que esto es igual, o sea, si hay una ganancia de 10, también lo que se paga al trabajador es 10, ¿no? A los trabajadores. Y la tasa de ganancia, que resulta de dividir el capital constante más el capital variable sobre la plusvalía. Y entonces, teniendo constantes o iguales plusvalía y capital variable, y esto subiendo, hay una tendencia a que baje, ¿no? La tasa de ganancia. Y dice que eso va a producir contradicciones que al final van a hacer de que el proletariado tome al poder, pues mediante una revolución social, ¿no? Aquí falta poner la reproducción simple y la reproducción ampliada del capital, que también son categorías complejas, ¿no? Pero creo que con esto se les ha dado un pantallazo, ¿no? Quiero decirles además que durante 10 años yo enseñé el curso de economía marxista, pues por eso conozco estas cosas, ¿no? Y en el curso de economía política parece que hacen también algo de esto. Más bien, economía política debería estudiarse la filosofía de la economía, no solamente marxismo, sino otras corrientes más. ¿Ya? Entonces, es lo central, pues. Y aquí tienen las fotos de Marx, ¿no? Aquí está Marx con Jenny de Westphalen, su esposa. Está Mark Angel, parece que es la esposa, y después las hijas, ¿no? De Mark. Mark tuvo como 4 hijas, un hijo. 2 se le murieron por la pobreza, no tenían cómo sostenerla, cómo llevarlos al médico, ¿no? Y seguía escribiendo. Quien le sustentaba, le ayudaba en sus gastos era su amigo Angel, ¿no?
amistad entrañable. Ya les comenté que eran eruditos ambos. Marx sabía como 8 idiomas, pero Engels sabía como 25 idiomas con dialectos y era medio tartamudo. Por eso Marx decía de que Engels tartamudea en 25 idiomas, ¿no? Y otro de los aspectos fue de que había una empleada que, fiel, ¿no? Toda la vida estuvo con Marx. Y resulta que aprovechando que Jenny se fue un tiempo, regresó a Alemania, ¿no? Parece que Mark, no está muy bien el dato, le embarazó a su empleada, pues, tuvo un hijo. Para no pelearse con Jenny, para que no se pelee, Angel dijo, porque él fue soltero, Angel dijo que era su hijo de él, no lo asume. Esa es amistad, pues. O sea, el apoyar a su amigo, ¿no? Eh, Aquí está lo que les hemos graficado. Teoría del cambio social, lo que está a mano, lo que hice a mano. Osvaldo Zunkel es un autor argentino, fue director de la CEPAL en un tiempo. Según él, dos son las contribuciones. La teoría del cambio social, que dice en pocas palabras que las sociedades evolucionan por diversos modos de producción, ¿no? Y el segundo, el análisis crítico del sistema capitalista, donde comienza analizando el capitalismo de las categorías más simples, ¿no? Tomando en cuenta las categorías más simples como son la mercancía, el valor, trabajo, capital, plusvalía, ¿no? Y luego analiza las categorías más complejas, ¿no? Que está ese cuadrito como la, digamos, composición orgánica del capital y todo eso. Si se interesan, alguno de ustedes se interesa para leer sobre marxismo, Gabriel Deville escribe casi en 150 hojas el Capital. Está bien resumido, es el mejor resumen del Capital, de los 3 tomos, ¿eh? Que existen. Porque yo tengo los 3 tomos. Es muy difícil, es complejo leerse todo y aburrido, ¿no? Leerse todo eso. Pero si quieres algo así simple, por experiencia te digo, consigue esto de Gabriel Deville. Y hay libros de profesores que enseñaron este curso, peruanos. Virgilio Roel, Teoría Económica Marxista. Virgilio Roel fue un profesor de la San Marcos. Y el otro es Agustín Blaguén. No es Agustín Blaguén, no, estoy mal. Agustín, no recuerdo el nombre todavía, pero Compendio Gráfico de Economía Marxista se llama su libro, Compendio Gráfico. O sea, hace con mapas conceptuales, con gráficos. Agustín Barcelli hace eso, ¿no? Sobre marxismo. Y por supuesto, hay que intentar hacer un análisis crítico, ¿no? Y por eso les digo que hay que hacer un análisis académico, una crítica académica, y lo mejor son, digamos, von Hayek, austríaco, es la mejor crítica que se hace al marxismo, ¿no? Y de acuerdo a los libros que estamos viendo, el libro que les enseñé de, de Jesús de la Iglesia critica al marxismo, ¿no? Y lo critica bien. Esto es parte de eso.
pero creo que ya no vamos a tener mucho tiempo. Lo dejaremos para la próxima clase, ¿no? Ya nos hemos quedado en la página 8. La página 9 lo hacemos en la próxima clase, que es resumido en algunas cosas de ese libro de Jesús de la Iglesia, crítica al marxismo, y que puede servir para formarnos una idea, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a las exposiciones. De los aportes económicos, una reseña histórica de Paul Anthony Samuelson, que es uno de los grandes economistas que nos dejó, o sea, grandes aportes nos dejó hacia la humanidad y de las cuales hasta hoy en día se pone en práctica muchas de ellas. Pues para empezar, vamos a dar a conocer una pequeña reseña histórica de Paul Anthony Samuelson. Pues este señor, un gran economista, uno de los grandes maestros, nació el 15 de mayo de 1915 en Gary, Indiana. Pues murió el 13 de diciembre de 2019 en Belmont, en Estados Unidos, Massachusetts. Pues él desde muy joven era un estudiante destacado. Es por eso que pues Samuelson logró ingresar a la Universidad de Chicago cuando tenía 16 años. Pues ahí él afirma, ¿no? Y ahí dice que él volvió a nacer, pues ahora esta vez volvió a nacer, pero ya no como un ser humano, sino volvió a nacer como un gran economista. Pues dijo que volvió a nacer el año 1932, un 2 de enero, cuando ingresó a la universidad, ¿no? A sus 16 años. Pues este hombre, Paul, inspirado en los Profesor, disculpe un momento, es que tiene problemas de internet. Sí, le esperaremos, no hay problema. exponer. Ya entonces, una vez ahí, pues Paul, ¿no? Dice de Chicago como un buen. Bueno, no sé si me escucha. Sí, le estamos Pues escuchando. entonces Paul, profesor, muchas gracias. Entonces Paul decide irse de Chicago como un buen economista, ¿no? Entonces él quería expandir sus fronteras del conocimiento. Influenciado pues por Milton Friedman,
él empieza a estudiar pues, en la Universidad de Harvard, la cual en esta escuela se estudiaba, pues más que todo estaban basados en keynesianismo, en esa gran universidad. Entonces, Paul concluye su maestría y publica su primer libro, Fundamentos del Análisis Económico. Como Paul, pues ganó el premio en 1941. Este libro fue una obra maestra que hace referencia a los economistas clásicos. Destacaba en esto la falta de las matemáticas que ellos tienen, en la que Paul va a enfocarse o va a tratar de aplicar las matemáticas para tener un mejor entendimiento. Entonces, Paul en sus planteamientos aplicaba las matemáticas para tener un claro entendimiento en ellas, pues él creía que con eso se lograría comprender los procesos de producción, el comportamiento de los consumidores, en las finanzas públicas, el comercio internacional y además en el análisis de los ingresos. Entonces, gracias a esos aportes, la Asociación Económica Estadounidense le otorgó a Samuelson la primera medalla, John Beth Clark, por ser el economista estadounidense vivo con más de 40 años que ha hecho la función principal del pensamiento económico. Se podría decir que esto pues no fue una sorpresa para nadie, debido a que Poole siempre desde que ingresó o desde que era pequeño fue enfocado, era muy estudioso, ¿no? En otras palabras, y era de los mejores pues en su época. Luego, luego Samuelson dictó clases, bueno, entró como maestro en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues él nunca dejó su profesión, se dedicó a dictar clases en gran parte, pues eso era su vocación, no como otros economistas, ¿no? Que muchos de ellos quizás se inclinaron, ¿no? Como entrar como auxiliar de los grandes gobiernos, o algunos se fueron a las empresas privadas, algunos economistas, ¿no? Enamorados de las finanzas, o muchos de ellos también crearon, pues, grandes consultorías. Pues, pero eso era, pues, su vocación era como maestro en gran parte, pero por la otra parte de su tiempo nos dedicaba, pues, a los grandes aportes en sus libros que hoy en día nosotros estudiamos, ¿no? Es lo que nos ha dejado. Pues entonces, como por ejemplo, ah, ah, él no solamente era maestro, entonces nos dejó el material como audiovisuales, como materiales de enseñanza, de enseñanzas, entrevistas, y pues, y muchos también que no fueron publicados. Ahora, Samuelson, acerca de los gobiernos, decía que los fines de esta era aliviar los golpes que sufrían las empresas privadas por parte de los ciclos agudos y crónicos de desempleo de la producción y de los precios en sus escritos, ¿no? Y exponía que la política fiscal, y dice que la política era importante para estabilización política. Ahora, mencionaremos, especificaremos, ¿no es cierto?, algunas de sus contribuciones de Paul Samuelson en la economía. Entre ellas tenemos la teoría de la preferencia revelada, los ciclos económicos, la función del bienestar social, el enfoque de Samuelson, utilidad de la inflación. Pues esto, lo que hemos mencionado ahora, es una de las grandes contribuciones que Paul nos dejó. Pues más adelante vamos a estar detallando cada una de ellas. Ahora, tenemos el libro que es uno de los libros, ¿no?, más conocidos y vendidos, que es El Fundamentos del Análisis Económico de Paul Samuelson. Pues este libro fue publicado en 1948 y es uno de los textos más vendidos durante casi 30 años, pues este libro fue traducido en más de 20 idiomas. Tenía como 50.000 copias al medio siglo después de su primera aparición de este libro, pues de las cuales hoy en día nosotros aún seguimos estudiando esos grandes aportes que nos dejó el gran maestro Paul Samuelson.
Ok. Ahora tenemos aportes económicos de Paul Samuelson, que lo explicará a gran detalle mi compañero Abdías. Buenas tardes a todos, compañeros. Voy a proseguir con la exposición, ¿no? Los aportes económicos de Paul Samuelson. Samuelson, junto con Kenneth Arrow, son considerados uno de los fundadores de la economía neoclásica moderna. Se diría que se hizo un enfoque económico basado en un tema tentativo de integrar el análisis marginalista. O sea, se centraba en el margen. En otras palabras, sería en la utilidad, en la última unidad producida o pérdida de un bien. Los aportes son las principales razones que le permitieron a Samuelson obtener el galardón al Gran Premio Nobel de Economía. Es así que Samuelson recibió el Premio Nobel de Economía en 1970, el cual se había esmerado en explicar y publicar la economía de forma que fuese entendible para todos sus lectores, aunque su formación no era precisamente economía, se orientaba también a otras direcciones completamente distintas a esta, por ejemplo, en materias como ingeniería, arquitectura, medicina. Lo siguiente, por favor, Emerson. Fundamentos del análisis económico. 1947. Es una de las obras magnas de Samuelson. Se dice también que es uno de los libros de economía más importantes del siglo XX. Asimismo, uno de los libros de economía más vendidos, como ya lo dijo Emerson. También es uno de los economistas más influentes de estos tiempos, no solamente de Estados Unidos, sino también a nivel mundial, cuya importancia sigue vigente en estos tiempos, ¿no? Se dice que también su tesis fundamental del análisis económico es una obra clave para el estudio de la economía, en la cual su autor sintetiza muchos de los métodos de la teoría y el análisis económico para un entendimiento masivo. Fundamentos del análisis económico. Consiste en el comportamiento de los agentes, los cuales se modelan como un problema de óptimo condicionados. Es decir, las empresas consumidoras tratan de maximizar un objetivo, beneficio-utilidad, sometidas a restricciones tecnológicas y financieras. Este planteamiento permite realizar ejercicios de estática comparativa, es decir, contestar cuantitativamente a preguntas fundamentales como, por ejemplo, ¿qué pasa con la cantidad ofertada o demandada de un bien de consumo, de capital, de trabajo? ¿Cuándo varía el precio o existe alguna restricción? Y asimismo, este planteamiento permite también relacionar este análisis con la dinámica y con su estabilidad. Y esto es así para cualquier área de análisis de los consumidores, de las empresas, del comercio internacional y de los agentes públicos. Siguiente, por favor, Emerson. Siguiente, por favor, Emerson. Ya está. Ya. Preferencias reveladas. Se dice que las preferencias reveladas es un método para, para comparar la influencia de las políticas de comportamiento de los consumidores. Estos modelos asumen que las preferencias de los consumidores pueden ser revelados por sus hábitos de compra. La teoría de la preferencia revelada se produjo porque las teorías existentes sobre la demanda de los consumidores se basaban principalmente en la tasa marginal de sustitución decreciente. Esta relación marginal de sustitución decreciente confiaba en el supuesto a tomar las decisiones de consumidores a fin de maximizar su utilidad por parte de los consumidores, mientras la maximización de la utilidad no era un supuesto controvertido o real. Es por ello la función de utilidad subyacente no pudieron ser medidos con gran certeza, y como solución a esto, Samuelson propone la teoría de la preferencia revelada, que era un medio para conciliar la teoría de la demanda mediante la definición de las funciones de utilidad, mediante la observación de la conducta. Siguiente, por favor, Emerson.
Economía del bienestar. Samuelson también hace un análisis al bienestar general en términos de las actividades económicas de los individuos que conforman una sociedad. Estos individuos junto a sus actividades económicas que son la unidad básica de interés. Sin bienestar de los individuos no puede haber bienestar social. Por condición de Samuelson o condición de eficiencia de Bowen, Lindahl Samuelson, se entiende que en el contexto de la economía de bienestar, la relación óptima de producción y distribución entre bienes privados y bienes públicos son entendidos como aquellos bienes provistos por las autoridades públicas. Esta relación se satisface cuando eh, la condición implica posteriores cambios de bienes públicos por privados o viceversa. Resultarían una disminución de utilidad común o social o general. Ahora, la economía del bienestar. En este gráfico podemos observar que hay bienes como X y Y, donde equilibrio se da cuando la relación marginal de sustitución es igual a la frontera de posibilidades de producción. La fórmula implicaría que el beneficio o bien común es igual a la situación en la cual la curva de transformación de la producción se maximiza. O sea, la interpretación intuitiva sería que generalmente se realiza en la economía de la condición es que se establece que la provisión de un bien público deberá llevarse hasta el punto en el cual la cantidad de bien privado que los consumidores están dispuestos a ofrecer o pagar a fin de obtener una medida adicional de bien público y el coste de proveer este bien sean iguales. Siguiente, por favor, Emerson. Ganancias del comercio internacional. Samuelson demostró también que siempre es posible compensar a los perdedores del comercio internacional con transferencias de las ganancias derivadas de esta misma ganancia. Los modelos de tendencia internacional en estos tiempos, asimismo, los de ahora son mm, Balance Samuelson y el modelo de Heischer-Ohlin como modelo que parte de la hipótesis de que las tasas de crecimiento de la producción, de la productividad, varían más por país en los sectores de bienes comerciales que en otros sectores. Este modelo se apoya en el efecto Penn, tal que las proporciones del ingreso real en los países de altos y bajos ingresos son sistemáticamente exageradas por la conversión del PIB en los tipos de cambio de mercado. Siguiente, por favor. Abraham. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos acerca de la síntesis neoclásica. Como mis compañeros ya me precedieron, Samuelson tocó, tocó todos los temas de economía, tanto microeconomía como macroeconomía, e inclusive se dice que abordó temas de econometría. Lo más relevante de este autor en cuanto a sus aportes es la síntesis neoclásica. En su libro Fundamentos de la Economía, publicada en 1948, Samuelson dice que la economía era capaz de explicar los comportamientos individuales y comportamientos agregados. ¿Esto cómo? Decía que la microeconomía y la macroeconomía neoclásica y keynesiana se debían de reconciliar, diciendo que la microeconomía clásica eran los principios económicos clásicos que son fundamentalmente teorías de autores como Walras, Pareto, Marshall, a quienes se les conoce como la revolución marginalista. Estos autores principalmente estudiaban la utilidad marginal, los costos marginales,
Además, desarrollaron temas como política monetaria, política fiscal, con instrumentos que proporcionan el análisis de la renta y la utilidad. La macroeconomía keynesiana se refería Samuelson a la ILS, diciendo que los principios fundamentales de esta moderna teoría de la ISL estaba fundada en las ideas de Keynes, y desarrolla esta combinación tomando a autores como James Tobin y el propio Samuelson. También esta teoría desarrolla la determinación de la renta, que principalmente conlleva a la ISLM al pleno empleo. Esta síntesis viene a llenar la brecha que existía entre la microeconomía clásica y la macroeconomía keynesiana, reuniéndolos como complementarios. Varios de sus compañeros académicos y maestros universitarios de esa época lo felicitaron por hacer tan enorme distinción. ¿Qué resulta de esta síntesis neoclásica? Pues resulta una teoría orientada a resaltar las bondades del mercado, pero al mismo tiempo muy pragmática para resolver las fallas de este con la intervención del Estado. Samuelson creía en una economía mixta. Decía que los países desarrollados se apoyaban en el sistema de precios para su organización económica, pero usan una diversidad de influencias gubernamentales, como son los impuestos, los gastos y la regulación para manejar la inestabilidad macroeconómica. Por esta posición de Samuelson de defender la economía mixta, fue duramente criticado, diciendo que estaba en contra del libre mercado, por sus colegas catedráticos liberales y los estatistas del gobierno, que eran los de izquierda, veían en él un fiel representante de sus ideas. Siguiente, por favor. La teoría de bienes públicos. A mediados de la década de los 50, Samuelson planteó la teoría de los bienes públicos, argumentando que no existe un buen mecanismo de preferencia revelada por los bienes públicos. Es decir, los consumidores de estos bienes no son consecuentes con el consumo y no hay hábitos de preferencia, por el cual no pueden ser productos producidos eficientemente o de ningún modo en el sector privado, porque la información de las preferencias de los consumidores no se pueden cuantificar ni cualificar. En consecuencia, se requiere la producción en el sector público como condición necesaria para la eficiencia. Samuelson hace referencia a dos tipos de bienes, los privados y los públicos. Los bienes privados son producidos por el sector privado y las características de estos bienes es que son excluyentes y rivales, es decir, el consumo de un individuo impide el consumo del otro. Los bienes públicos son no rivales y no excluyentes, de tal manera que el bienestar de un individuo no se reduce cuando otra consume en un bien público. Samuelson también desarrolló una fórmula para llegar al óptimo del bienestar social.
El óptimo del bienestar social es, es, es aquel que todos los economistas tenían como campo de estudio. Es el fin social de la economía. Y decía Samuelson que mediante el óptimo del bienestar social